Bolivia. Cada sociedad científica tiene sus reglamentos y sus requisitos para permitir el ejercicio de la profesión como especialistas médicos. En el campo de la oftalmología, por ejemplo, que es el que más me compete, pues para que un médico especialista pueda ejercer en territorio nacional, debe haber cumplido por lo menos 3 años de especialidad, además de los 5 años de estudio, 1 año de internado. En otros lugares, un médico general que quiera especializarse también debe cumplir con los 5 años de estudio y 1 año de internado, que es un requisito, y es por eso que existen convenios entre universidades en todo el mundo. El hecho de que una persona ejerza la profesión médica con menos años de estudio o que ejerza la especialidad con menos años de convalidación, pues incurriría en un ejercicio ilegal de la profesión. ¿Hay profesionales médicos que están haciendo un ejercicio libre de su profesión? Hay profesionales, nosotros como médicos tenemos 2 tipos de licencias para trabajar. Una que nos las da el Ministerio de Salud, que es nuestra matrícula profesional, que la sacamos con el Ministerio de Salud, y otra que es la que está avalada por el Colegio Médico de Bolivia, que es nuestra matrícula del Colegio Médico. ¿Por qué la gente busca ciertos médicos? Pueden haber 100 médicos en ginecología, pero uno busca 2 o 3. Pueden haber muchos cardiólogos, pero uno busca 2 o 3. Pueden haber muchos oftalmólogos, pero hay algunos que son más cotizados. ¿Por qué? Te pongo el ejemplo y vamos a la parte que... O sea, no podemos generalizar al profesional. Si hablamos de fútbol, no todos son Messi. Por eso Messi gana una cantidad de dinero por ser muy bueno dentro del campo donde él trabaja, que es el fútbol. Ahora, en el campo de la medicina, esto es más variable. Primero, seguramente sí, o sea, si tú acudes a un seguro, vas a tener el listado de tus médicos para acceder a una ficha de atención, y hay médicos que son más cotizados que otros. Uno son los resultados, porque un paciente jamás va a ir como ir a una boutique. Uno va porque está enfermo y porque tiene la necesidad de resolver su patología. Si va a un médico que le resuelve el problema y el paciente encuentra satisfacción con el resultado, pues sí, o sea, no es que un médico esté repartiendo sus tarjetas en salas de espera, no es porque se publicite mucho, sino es porque los resultados hacen que de voz en voz el paciente vaya generando mayor prestigio en el médico. El segundo factor, no todos los médicos tienen la misma preparación y formación. Entonces existen médicos un poco más actualizados que otros, con mayor experiencia que otros. Hay médicos muy jóvenes que les falta un poco de experiencia, hay médicos que están muy actualizados. Eso también hace que el paciente busque a determinado médico. La tercera, el trato médico-paciente. Sí. Es súper importante que exista una relación muy buena entre el paciente y el médico. ¿Para qué? Para que el paciente confíe en la persona que va a resolver su mal. Todos los médicos están atendiendo, es una especie de relación contractual. Los médicos privados reciben sus honorarios para resolver un problema. Los médicos de la Seguridad Social, los médicos del Ministerio, pues tienen destinados tiempos para atender a los pacientes, y en ese tiempo tú tienes que brindar tu capacidad para resolver el problema por el que el paciente te está buscando. Y podemos hablar toda la noche de las causas, pero generalmente pues el trato que tiene el médico con su paciente, los resultados obtenidos, la experiencia, la satisfacción, son varios factores. La actualización, que es muy importante. ¿Por qué el paciente, además de que uno no elige enfermarse, tiene que ir a la seguridad social, por ejemplo, tiene que penar por el tema de las fichas?
el tema de las especialidades. Y de ahí viene otro tema más que es, por ejemplo, un tratamiento médico y en algún caso una intervención quirúrgica. ¿Qué es lo que ocurre ahí, doctor? La organización creo que es el problema de fondo. Existen seguros en que pues contratan profesionales de acuerdo a la población asegurada. Generalmente las especialidades y subespecialidades no abastecen la población asegurada. En mi especialidad en oftalmología, en todos los seguros y en el ministerio, siempre existe una sobredemanda para la atención. Entonces, ¿qué es lo que se debe buscar? Son mucho más expertos la gente del ministerio y de la seguridad social que nosotros, pues en dependencia de la población asegurada o de la población demandante de un servicio de salud, contratar los especialistas para que no exista una sobredemanda en determinadas especialidades. Ese ya no es una competencia nuestra. Nosotros, en mi caso particular, pues tenemos destinado X números de pacientes en determinado tiempo. Claro. Que generalmente la cantidad de pacientes atendidos es mayor. ¿Por qué? Porque la gente tiene una sobredemanda para una atención médica especializada. El hecho de que un médico general dé una transferencia hace que se reduzca un poco esta sobredemanda. Pero si se analiza las citas en la Caja Nacional de Salud para determinados especialistas, la demanda es a 2 o a 3 meses, y eso es mucho. Claro. Y por ejemplo, cuando ya viene un tratamiento médico, cuando ya viene una intervención quirúrgica, cuando viene un seguimiento a un proceso de recuperación, de sanar a un paciente, ¿cómo es este tema? Bueno, nosotros como profesionales, después de realizar una consulta, ordenar estudios complementarios de ser necesarios e iniciar un tratamiento, nosotros no podemos ir de la mano con el paciente para que cumpla el tratamiento. El paciente es el responsable de cumplir su tratamiento y de cumplir cierto tipo de medidas higiénico-dietéticas, te diría, como para que él mejore o su familia mejore su estado patológico. Cuando la necesidad de esta persona hace que requiera un tratamiento quirúrgico, nosotros podemos catalogar los tratamientos quirúrgicos en dos tipos, no los podemos clasificar en dos tipos. Uno, que es un tratamiento quirúrgico que debe recibir el paciente para rehabilitar su salud, pero que no es una urgencia. Y un tratamiento quirúrgico que sí es una urgencia. Entonces, nosotros brindamos al paciente una lista de programaciones quirúrgicas con una espera a veces larga, en dependencia del seguro o de la institución donde se trabaje. Si hay quirófanos, si están los equipos y todo eso. En dependencia de los insumos, en dependencia del equipamiento, como tú dices, en dependencia de la disponibilidad, porque uno no puede agarrar y operarse 10 pacientes en un día. Claro. No lo puedes hacer por más que tú quieras hacerlo. Por tiempo, por contaminación de quirófano, por fatiga, por estrés, porque no es como cambiar un repuesto. Trabajamos, cada persona es un ente individual. Y cuando es una emergencia, sí, se tiene que priorizar, se tiene que cambiar turnos quirúrgicos. Hay pacientes que están programados con mucha anticipación, pero que deben postergar su cirugía aún más por priorizar una emergencia. En el caso de ahora, que se toca tanto el tema de la negligencia, especialmente con el artículo 205, que no lo quiero tocar en detalle, solamente voy a hablar del estado de la situación. Bolivia es un país libre de negligencia, libre de complicaciones en enfermedades, en salud. La negligencia puede salir de un médico, pero ¿qué pasa cuando yo como paciente voy con una peritonitis a una atención? ¿La negligencia de quién es en este caso? Podemos hablar de dos tipos de negligencia.
una negligencia médica que sí se puede tomar en el caso de que un médico X haya operado 100 pacientes y 90 pacientes se hayan complicado. Claro. A este médico hay que decirle, pues mira, Creo ya que no aquí la operes, receta. ¿no? O sea, creo que el problema eres tú, ¿no? El problema no son los pacientes, ¿no? Si tenemos un médico que operó 1000 pacientes y tuvo una complicación, esa complicación está descrita en todos los libros. O sea, nosotros tenemos muy limitada la investigación en Bolivia. Con esto no quiero decir que no se hace investigación, pero generalmente recurrimos a la bibliografía internacional nosotros para investigar las complicaciones, como que te caiga un rayo. No es culpa de nadie que te caiga un rayo. Pero si tú operas 100 y se te complican 90, bueno, ojo, o sea, aparentemente tú estás fallando. Sí. ¿Sí? Con este código, pues Bolivia creo que va a ser el país más sano del mundo en cuanto a tratamientos médicos, porque estamos esperando que existan 0 complicaciones. Claro. Si en Estados Unidos, en Europa y en todo el mundo existen complicaciones, ¿por qué el médico boliviano va a estar exento de complicaciones? Un factor. El otro factor es la negligencia del paciente. Sí, ok. ¿No? Te comento, yo tengo un familiar que es diabético, que almorzamos frecuentemente con este familiar los fines de semana. Y cuando ella tiene su control con el endocrinólogo la siguiente semana, se maquilla. ¿Qué se maquilla? Come ensaladita, no come pan, no come carbohidratos, para llegar donde su médico y decir estoy perfecta. Y la siguiente semana se vuelve a... Eso es negligencia. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo el tratamiento que le prescribió su médico. Luego esta paciente diabética se complica, hace una retinopatía diabética, tiene un problema renal por diabetes y llega el momento en que no recuerda el inicio de su enfermedad, porque el inicio de su enfermedad podía ser perfectamente compensado y no llegar a una complicación que va a ser el oftalmólogo fue el que me dejó ciega. El nefrólogo no me controló bien los riñones. El endocrinólogo nunca me dijo que no coma. Pero al final, pues nosotros no podemos agarrar y llevar de la mano a nuestros pacientes y hacerles cumplir el tratamiento. La otra, la desnutrición. La otra, faltas de recursos económicos para poder comprar su medicación. Debe haber gente que no cumple con todos los medicamentos por el tema del dinero y al final no cumple el tratamiento y ahí viene también un caso. Finalmente, doctor, para la gente que ve al doctor como su enemigo, usted es médico, sí, pero usted también se enferma. Claro. Sus hijos, su esposa, todos se enferman. ¿A quién acude el médico? Exactamente. Te digo, todo el mundo... pues nos sataniza o nos ve como que por el hecho de que nosotros seamos médicos no nos enfermamos. Yo tengo 2 hijos, tengo una familia. Mi hijo mayor padeció de apendicitis. El seguro yo lo tenía en el hospital militar. Yo fui al hospital militar, no busqué un especialista externo, pese a que podía tener la relación de amistad. Yo fui al seguro, lo operaron y gracias a Dios mi hijo goza de perfecta salud. Lo que no entiende la gente es que yo como médico sé de las complicaciones. O sea, yo sabía que mi hijo iba a ser sometido a un procedimiento con anestesia general, con todas las complicaciones que se pueden presentar, no por el gusto del doctor anestesiólogo, porque él jamás va a tratar de hacerle daño a una persona. Las complicaciones de la apendicitis, tú mismo dijiste, cuando llega un paciente con peritonitis, ese ya es un tema de que el paciente dejó pasar un tiempo entre el inicio de la enfermedad y la complicación a consecuencia de esa enfermedad. Yo también, el momento que operaron a mi hijo, y si tiene una peritonitis, ¿qué pasa con mi hijo? Entonces, nosotros como médicos tratamos de resolver los problemas de salud.
Pero cuando nosotros nos enfermamos o nuestra familia se enferma, también buscamos a los médicos para resolver ese problema. Con mayor estrés, sí. ¿Por qué? Porque conocemos todo lo que puede pasar. Eso es desconocido para el paciente y el paciente espera pues que nosotros brindemos una rehabilitación al 100% tal cual fuera un vehículo. Doctor Marcelo Herbaz, muchísimas gracias por haber venido al programa para hablar de estos temas y más bien le agradezco mucho su honestidad, su sinceridad a la hora de tocar esto, porque yo estoy segura que de lo que hemos hablado es de lo que la gente se enfrenta cada día, cuando no elige enfermarse, sino se enferma. Y le agradezco porque más allá de la frialdad que puede decir un artículo 205, un artículo tanto, parágrafo tanto, esto es lo que le interesa conocer al ciudadano. Muchísimas gracias por contribuir a darle información a la gente. Muchas gracias, Jimena, por la invitación. Muchísimas gracias al doctor Marcelo Herbaz. Tengo buenas noticias. Bueno, el programa sale a nivel nacional, pero si usted está en algún lugar y quiere venir a La Paz, hay 50 cosas que usted no puede dejar de hacer si está aquí en La Paz.